Bueno, pues continuamos con los aspectos clínicos de la neurotecnología y tenemos la suerte de tener a uno de casa, Fernando Maestú, que está en la Universidad Complutense de Madrid, y yo creo que no es exagerado decir que es quizá el máximo especialista en España en una técnica crítica de la cual no habéis oído hablar nada todavía, que se llama la magnetoencefalografía. Y ha montado un sistema, ha conseguido convencer a las autoridades diversas de aquí y en Bruselas para montar un sistema rompedor que está precisamente aquí en la Comunidad de Madrid. Le he pedido a Fernando que haga os cuente un poco su trayectoria, igual que hicimos nosotros ayer, sobre todo con vistas a la formación, a aquellos de vosotros que estáis estudiando, para que sepáis cómo ha llegado Fernando a este punto. Ahí tienes. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Primero, enhorabuena a vosotros por todo lo que estáis haciendo por la neurotecnología, que se cree un centro de neurotecnología en España. Es realmente increíble y todos tenemos muchísimas ganas de colaborar y trabajar con vosotros. Muy brevemente, esa pincelada biográfica. Mis estudios iniciales son de psicología, lo cual es muy raro porque todo el mundo, ¿qué haces tú en neurotecnología o qué haces en cosas de medicina si eres psicólogo? Bueno, a las cosas se llegan por muchos caminos. A mí me interesaba o tenía mucha curiosidad por entender la mente. Cuando empecé a hacer la carrera me di cuenta que eso era imposible, que era un imposible entender cómo funciona la complejidad de la mente humana. Entonces me decanté un poco más por la parte más biológica de la psicología, y de ahí pues cuando hice mi doctorado y fui a Estados Unidos, en Houston, y ahí es donde me eduqué en las técnicas de neurofisiología, el magnetoencefalografía con el profesor Andrew Papanicolaou. Y bueno, pues luego tuve la suerte de volver a España porque se iba a montar, conseguíamos el primer centro de magnetoencefalografía, quizá fue el quinto de Europa. Había muy pocos todavía sitios donde había, pero tuvimos un donor, una persona que donó dinero para comprar la máquina en el año 2000 en España. España se convirtió de pronto en uno de los pocos países del mundo en la cresta de la ola, y entonces empezamos a hacer investigación de enfermedad de Alzheimer, y eso fue lo que nos destacó y nos hizo distintos. Y bueno, pues mi trayectoria ya ha sido en España desde entonces, aunque soy visiting professor en Houston, porque he seguido yendo 2 meses al año prácticamente toda mi vida desde entonces, porque trabajo en muchas cosas todavía allí con ellos. Entonces hoy un poco mi agradecimiento de la invitación es porque puedo hablar un poco de un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de este rollo de título tan absurdo. Es para intentar poner un ejemplo de la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede entender a partir de aquí con neurotecnología, cómo hemos ido avanzando o entendiendo mejor cuáles son los problemas que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. He dividido la charla en 3 aspectos. Una parte que fue nuestra investigación más de tipo clínico inicial, una segunda parte en la que nos hemos movido hacia intentar entender esta parte de los datos tecnológicos que hemos encontrado con magnetoencefalografía, relacionarlos con biomarcadores, con los datos biomoleculares clásicos de la enfermedad, y después nos estamos involucrando, muy inspirados por el trabajo de Álvaro, en ya técnicas más profundas de neurotecnología, que creo que nos están dando una información muy relevante. En mi caso, el ir hacia la neurotecnología parte de una hipótesis biológica. Puede haber otras aproximaciones. A veces uno tiene una tecnología y de la tecnología le surgen preguntas al revés, ¿no? En mi caso no ha sido así, fue una pregunta desde la biología, y fui encontrando técnicas y modelos que me han permitido resolver o probar esta idea.
En la enfermedad de Alzheimer el problema que tenemos fundamental es que todo se ha centrado en las proteínas, absolutamente todo, en el eje ATN, amiloide, tau y neurodegeneración. Es el marco de diagnóstico y de entendimiento de la enfermedad que tenemos. Pero por ejemplo, en el caso del amiloide existen grandes problemas que no se entienden bien, como por ejemplo que haya un altísimo porcentaje de personas mayores que a los 80 años son amiloides positivos, pero no desarrollan la enfermedad. O sea, habla de que porque tienen reserva cognitiva, porque ciertas características, pero no parece que el amiloide, de hecho, cuando se hacen también las pruebas neuropsicológicas, tener mucho amiloide no correlaciona con tener un alto deterioro cognitivo. Correlaciona mucho más el tau, por ejemplo, que el amiloide. Por tanto, esto empieza a ser un problema porque quizás el amiloide no está tan relacionado, es un byproduct, un producto de la enfermedad, pero no realmente en la que está causando el problema fundamental de la enfermedad, que es el deterioro cognitivo. De hecho, lo ha comentado Álvaro, los fármacos que tenemos ahora mismo que empiezan a estar aprobados, lo que están trabajando para que no se formen las placas de amiloides, lo que están intentando hacer estos fármacos, lo que hacen es reducir el declive cognitivo. No es una eficacia total del fármaco, es la reducción del declive en un 36%. Está muy bien porque no tenemos nada más, pero es muy pobre si uno lo piensa. De hecho, los tamaños del efecto de las publicaciones que uno ve le producen dudas de que sea un efecto realmente muy potente. Y probablemente es quizá la demostración de que trabajar sobre el amiloide solo no está teniendo un entendimiento claro. Este problema, porque es un problema que tiene la comunidad científica de entenderlo mejor, esta relación de las proteínas con la enfermedad, ha llevado a uno de los consorcios más importantes a empezar a pensar que había que abrir este ATN, el eje ATN clásico de la enfermedad, para sustituirlo por una X en medio en el que se incluyan las cuestiones vasculares, inflamatorias y sinápticas, y la disfunción sináptica. Y esto ha sido muy relevante para nosotros, para los que nos dedicamos a la electrofisiología. Yo ahora pertenezco a la PIA, al Professional Interest Aspect de la Asociación Internacional de Alzheimer, que nos dedicamos solamente a la PIA de neurofisiología, donde intentamos promocionar el uso de las técnicas de neurofisiología para entender la enfermedad. Y claro, la disfunción sináptica es precisamente lo que evaluamos con estas técnicas neurofisiológicas. Si partimos, y de aquí viene ya la hipótesis biológica, partimos de un trabajo de Javier de Felipe, del grupo de Javier, que es magnífico, en el que él demostraba cómo en el lugar donde hay una placa de amiloide hay una reducción de los terminales GABAérgicos. Y por tanto, Javier hipotetizaba que había una toxicidad directa de la placa sobre los terminales GABAérgicos. Y un buen amigo, Marc Busque, encontraba, cuando hacía electrofisiología en animales que tenían placas de amiloide, miraba las neuronas piramidales alrededor de estas placas y encontraba que había una tasa de disparo de las células muy elevada, con lo cual claramente había una desinhibición y por tanto una falta de control de las neuronas piramidales. Un hecho que ocurre en humanos y que describió muy bien Bossel en el 2016 y sobre el que yo estoy haciendo ahora un ensayo clínico con la Universidad de Houston, es los pacientes con deterioro cognitivo leve que tienen puntas epilépticas subclínicas, es decir, no tienen crisis epilépticas, pero sí tienen actividad epileptógena que se ve muy bien con magnetoencefalografía, ya ahora explicaré qué es, pero no se ve tan bien, casi nunca se ven con electroencefalografía. Pues esas personas tenían un declive cognitivo, aquí lo ven en la línea naranja, un declive cognitivo muchísimo más rápido que aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve que no tenían. Es decir, la pérdida del balance excitación-inhibición, que es lo que está reflejando realmente estas actividades epileptógenas, era lo que provocaba, o estaba relacionado al menos, con una aceleración del deterioro. ¿Por qué ocurre esto? La idea es, en la que se trabaja, y trabaja ya mucha gente, es que estas especies de amiloide, en forma de oligómeros en un principio, son capaces de excitar los canales de calcio
y de esta manera hay una mayor excitabilidad o mayor actividad pre- y postsináptica, de tal manera que bueno, pues, se supone que hay una liberación de D-serina, un incremento de los receptores NMDA. Esto provoca una activación de la alfa-secretasa y, por tanto, una ruptura de la proteína transmembrana que genera esta especie de A-beta-42, de 42 aminoácidos que van después al espacio intersináptico y provocan nuevamente esto. Así que más actividad de la célula, más liberación de amiloide, más liberación de amiloide, más actividad de la célula, se convierte en un círculo virtuoso y por tanto este desbalance entre excitación e inhibición tiene una relación directa con la acción del amiloide. Y nosotros estamos jugando bajo esta idea y bajo esta hipótesis en todos los trabajos que estamos haciendo. Si vemos este esquema muy conocido de las fases de la enfermedad, preclínico, quejas subjetivas, deterioro cognitivo leve, demencia, y qué técnicas pueden estar evaluando qué parte de la patología a lo largo de la enfermedad, podríamos colocar en la disfunción sináptica que empieza a ocurrir muchos años antes, y esto es yo lo mostraré y lo demostraré a lo largo de mi charla. Esta disfunción sináptica puede ser muy bien medida con magnetoencefalografía y con electroencefalografía, y por tanto que de ahí surgirán marcadores no invasivos. No hace falta radiar a nadie, no hace falta otras cosas. Con marcadores de este tipo será muy fácil. ¿Qué es la magnetoencefalografía? Muy rápido. Es una técnica que mide los campos magnéticos derivados de las corrientes eléctricas. Cualquier corriente eléctrica genera un campo magnético y, por tanto, lo bueno que tiene, son campos magnéticos muy débiles. Estamos hablando de 10 elevado a menos 15 teslas, es decir, es del orden del femtotesla. Tuvimos hace poco un estudiante que tenía tatuajes de colores y emitían más ruido esos tatuajes de colores que el cerebro. Entonces no pudimos hacer el estudio. Así que no se pongan tatuajes de colores y algún día hay que hacerle un estudio. De hecho, me fui a la tienda donde lo vendían, donde hacía los tatuajes en Madrid, les pregunté de qué eran. Le dije, no soy de sanidad, pero díganme ustedes de qué tienen esos tatuajes. Tienen un plomo, pues que claro, evidentemente con el movimiento de la sangre va a producir un campo magnético. Así que, bueno, pero bien, eso es un ejemplo simplemente de la debilidad, o sea, del pequeñísimo campo magnético que nosotros estamos midiendo con esta máquina. Pero es verdad que la dendrita apical de la neurona piramidal se va a producir una corriente que va a generar un campo magnético, y alrededor de 10.000 células activas sincrónicamente van a poder producir un campo magnético que normalmente en la fisura del cerebro se van a ver mejor que en la corona. Va a producir un campo magnético perpendicular que podremos observar en la superficie. Evidentemente, como digo, si estos campos magnéticos son tan débiles, necesitamos hacer los estudios dentro de una habitación aislada, dentro de un sitio que aíslen del campo magnético al individuo. Nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de campo, y la primera vez que yo fui al laboratorio del profesor Papanicolaou, lo primero que le pedí es que quería entrar dentro de la cabina para sentir qué se sentía cuando no tenías un campo magnético, y no sentía absolutamente nada cuando me metí dentro. ¿Por qué? Porque bueno, no tenemos esos sensores de campo magnético, aunque aquí ahora mismo la contaminación electromagnética es muy grande. Al final tenemos este secador de pelo, especie, ¿no?, que metes la cabeza aquí dentro y te está midiendo el campo magnético de forma natural. Lo que tú emites, todos estamos emitiendo campo magnético. Alrededor de las 26 semanas de gestación, el cerebro ya empieza a emitir campo, y también hay magnetoencefalografía fetal que se puede ver en la actividad del feto desde antes del inicio, y hay estudios con sonidos y ver un poco cómo se está desarrollando ya el sistema incluso antes del nacimiento. Esta técnica está evolucionando muy rápido porque estamos cambiando el tipo de sensores. Siempre hemos tenido sensores criogénicos porque tienen que estar a temperatura superconductora, pero se están generando un nuevo tipo de sistemas que en mi opinión es el futuro, los Optical Pumper Magnetometers, que han evolucionado en los últimos 5 años a una velocidad enorme. Creo que es exponencial la velocidad y mucho más. Nosotros estamos siguiendo con una empresa de belga-francesa
unos sistemas que funcionan con helio, son láseres pero también funcionan con helio, y estamos trabajando mucho con ellos para precisamente desarrollar un modelo con la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que estos tienen mucho futuro, aunque esta tecnología, insisto, está evolucionando a una rapidez en que en 5 años va a cambiar radicalmente con lo que tenemos ahora, con lo que va a venir. Bueno, al final y al cabo la magnetoencefalografía, la criogénica, que es la que nosotros tenemos ahora mismo, lo que consigue es algo parecido a lo que consigue un electroencefalograma, en el que podemos descomponer la señal cerebral en el dominio de la frecuencia, en diferentes frecuencias, la descomponemos para entender los sistemas de comunicación. Sería muy absurdo, esto es como el efecto cocktail que tenemos en una fiesta. Yo recuerdo muy bien en una fiesta que estaba con un compañero, una fiesta post-congreso, que dicen que los anglosajones hablan bajito, pero dependen del nivel de alcohol, y ahí la gente estaba hablando muy alto. Entonces, cuando yo estaba hablando con mi compañero alemán, escuché al otro lado de la habitación a alguien que estaba hablando en español, y dije, ¿cómo puede ser que con el ruido que hay aquí yo esté escuchando a una persona que esté hablando español en la otra punta de la habitación? Así que con el compañero alemán que estaba hablando le dije, déjame un segundo que voy a probar a ver si el cerebro funciona así. Entonces me puse a hablar en español a un volumen relativamente bajito, e inmediatamente los dos compañeros que eran de Argentina se volvieron y dije, neurona del parietal, neurona del occipital, aquí estamos. Porque estábamos hablando a la misma frecuencia. Y esto es la idea. La idea, si descompones en frecuencias, entiendes que hay sistemas de comunicación muy distintivos que permiten tener muchas conversaciones al cerebro al mismo tiempo, y de tal manera que sea muy fácil combinar y sea muy plástico, porque si tienes tantas redes que trabajan a tantas frecuencias, eso es interesante. Eso enlaza con la pregunta que yo le decía a Álvaro, de si tenemos que estimular en el dominio de la frecuencia, porque si trabajamos en estos dominios, probablemente también la estimulación debería ser en ese sentido. Nosotros hacemos dos tipos para entender la sincronía o la red cerebral. Se hace tanto por modelos de amplitud, puedes mirar si las amplitudes de dos señales que vienen de dos lugares del cerebro son parecidas, como también la fase. Y a mí me interesa especialmente la fase, porque las sincronías de fase no tienen pérdida energética, y por tanto tú puedes tener muchas comunicaciones sin perder energía, y por tanto atender a toda una mañana de conferencias sin gastar excesiva energía, porque estás sincronizando en fase. Sincronizar en amplitud sí estás perdiendo más energía. Este tipo de sincronías no se vería con la resonancia magnética funcional, no se vería necesario, porque no habría cambio de flujo sanguíneo, y por tanto se perderían todas estas dinámicas en fase que nosotros miramos normalmente. Evidentemente después pues tenemos nuestras matrices de conectividad, y a partir de estas matrices de conectividad pues podemos establecer todas esas redes. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Lo primero que nos pusimos a mirar es deterioro cognitivo leve. Cuando al principio que conseguimos la máquina en el año 2000 en España, empezamos a medir deterioro cognitivo leve para ver cuáles eran las características, pero bueno, nos costó mucho tener unos buenos datos, sobre todo en temas de conectividad. Pero en el año 2010, no en el 17, sino en el 10, encontramos por primera vez esta idea de que había un incremento de la sincronía entre regiones cerebrales. Inmediatamente que mandamos el artículo a publicar, todos los revisores nos dijeron, eso es una compensación. Nosotros dijimos, no creo que sea una compensación, porque suele correlacionar inversamente con el rendimiento de las pruebas neuropsicológicas, es decir, más sincronía, menor rendimiento en pruebas neuropsicológicas, y por tanto seguramente esto sea un signo directo que tenga que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, discutimos muchísimo, tuvimos que poner las dos hipótesis en todos los trabajos, pero ya según fueron pasando los años nos pusimos un poco más cabezotas y hicimos demostraciones más específicas, como en este estudio en el que veíamos cómo la parte posterior del cerebro sí disminuía la sincronía, pero en la parte anteroposterior sí incrementaba claramente la hipersincronía en una banda, como era la banda alfa, y a veces también en la banda beta. En este rango de frecuencia de alfa y beta era donde encontrábamos más estos cambios. Lo que hicimos fue mirar, bueno, podemos encontrarlo en quejas subjetivas de memoria, y aquí empezamos a trabajar con Mercedes y con el Ayuntamiento de Madrid, porque ellos tienen un centro donde
todas estas personas que empiezan a quejarse de memoria, y las quejas, como muy bien han demostrado ellos, es un grandísimo predictor de que después alguien pueda desarrollar demencia. Que alguien se queje no es porque sí, la mayor parte de ellos, muchos de ellos tienen después, pueden desarrollar una demencia, un deterioro cognitivo leve. Así que empezamos a mirar quejas donde los test neuropsicológicos no tienen todavía ninguna finura, hay algunos indicios, pero no está claro. Simplemente tenemos una queja subjetiva y encontramos nuevamente un perfil muy semejante, casi la estadística es prácticamente similar a la que encontrábamos con deterioro cognitivo leve, es decir, que neurofisiológicamente estas personas que se quejan sí tienen una característica, que es esta hipersincronía mezclada con una hiposincronía posterior. Claro, aunque recibíamos muchas críticas en las presentaciones y cuando hablábamos con otras personas que no encontraban los mismos datos, y nosotros estábamos muy empeñados en esto, nos decían que esto era compensación, así que decidimos hacer este estudio. Cogimos a 379 participantes, y tener 379 sujetos en un estudio de neuroimagen de este tipo son 4 años, no se hace en 5 minutos. Yo lo voy a contar en 15 segundos, pero son 4 años de trabajo. Esta neuropsicóloga Brenda fue fundamental, Brenda Chino, en este estudio. Ella es de Perú, se vino a trabajar con nosotros y fue la que dijo, oye, ¿por qué no hacemos ya la demostración definitiva? Vamos a coger muchos controles y pacientes y vamos a ver cuál es la relación, si hay una relación inversa entre la sincronía y el rendimiento en pruebas de memoria episódica a largo plazo, que es el síntoma más clásico de la enfermedad. A mí me pareció una idea extraordinaria y lo hicimos, y exactamente salió esa tendencia, salía una relación inversa entre mayor sincronía, menor rendimiento neuropsicológico, y cuando llegas a una homeostasis, es decir, cuando llegas a un equilibrio en la sincronía entre las zonas del cerebro, a unos valores de sincronía específicos, tu rendimiento empieza a ser bueno. Así que hay valores en los que un exceso es malo, pero valores en los que los controles se sitúan y son los que tienen al final mejores rendimientos. Esto fue un hallazgo muy interesante que nos llevó a trabajar con Matías y Satu Palva, dos científicos de Finlandia que son muy expertos en señales. Ellos estaban trabajando en una idea de criticalidad. Ellos estaban trabajando en intentar llevar la física de la criticalidad a los datos de los estudios neurofisiológicos, y lo estaban trabajando en autismo. Yo les vi, han hecho una publicación en autismo donde decían que había también una pérdida de neuronas inhibitorias y por tanto había una disfunción GABAérgica y tenían alteraciones en la banda gamma. Así que yo dije, oye, he leído vuestro paper, nos fuimos a tener una reunión juntos y le dije, ¿por qué no hacemos lo mismo con mis enfermos? Porque estoy convencido que ellos tienen un problema de excitabilidad cortical, un exceso, y esto les lleva a tener un deterioro. Así que aplicamos las mismas ideas de criticalidad en estos datos, y lo que encontramos son precisamente las diferencias entre 10 hercios y 20 y tantos hercios, 23 hercios, que eran las bandas alfa y beta, y lo que encontramos es que precisamente los pacientes con deterioro cognitivo leve que convertían después a Alzheimer, teníamos algunos que estaban diagnosticados como deterioro cognitivo leve, pero que 2 años después convertían a Alzheimer, esos estaban siempre en un régimen supercrítico, es decir, estaban por encima del estado crítico, y sin embargo aquellos que se mantenían sin desarrollar la enfermedad por un tiempo más prolongado estaban en un estado subcrítico. Así que parece que hay un punto en este incremento de la sincronía, hay un punto en el que se dispara todo el sistema y rompe, y por tanto empieza una cascada de acontecimientos de alteración cognitiva, cambio a demencia, etcétera, etcétera. Y en nuestro punto de vista, y esto está publicado de hace 3 meses nada más, esto es una idea, una guía, un camino que nos va a llevar, yo creo, bastante lejos, esta idea de la criticalidad. Bueno, una idea importante era, puedo predecir quiénes van a convertir a demencia. A partir de estos biomarcadores puedo empezar a decir, bueno, estos van a convertir, estos no. Para hacer predicciones, primero tienes que hacer estudios. Para hacer estudios prospectivos tienes primero que hacer estudios retrospectivos. Tienes que saber qué ha pasado y mirar y buscar
qué diferencias hay entre una persona que ha convertido y una persona que no ha convertido 2 años antes, ¿no? Te tienes que ir atrás en el tiempo y eso es un poco lo que hicimos. Este estudio de una ingeniera colombiana fantástica, Pusil, pues lo que ella demostró en este estudio de pacientes que teníamos, les hacíamos 2 magnetoencefalografías, una cuando eran deterioro cognitivo leve y volvíamos a repetir el estudio de magnetoencefalografía cuando habían convertido a demencia. Unos habían convertido a demencia, otros no habían convertido a demencia. Los que progresaban, los Progressive MCI, los que progresaban a demencia, evidentemente tenían un incremento de la sincronía respecto a los que se mantenían estables. Pero lo interesante, a mí lo que más me interesó, y estas son las trayectorias individuales de cada uno de los participantes en el estudio, es que había un decremento de la sincronía cuando ya eran diagnosticados de Alzheimer. Es decir, hay un punto crítico donde incrementan la sincronía, pero cuando llegan también a ese punto crítico, algo pasa en el cerebro, ese exceso de excitabilidad probablemente rompe cosas que acaba por alterar la red completamente y se produce prácticamente un aplanamiento de la sincronía de muchas de las zonas del cerebro. Sin embargo, los más interesantes son los estables. ¿Por qué? Porque los estables tenían una trayectoria al revés, es decir, los que no convertían a lo largo de estos 2 años Alzheimer, sin embargo, cuando les hacíamos la segunda magnetoencefalografía, su tendencia era a incrementar. Y esto es por lo que desarrollamos este modelo que se llama el modelo X, en el que los que progresan a Alzheimer tienen un incremento de la sincronía respecto a los que se mantienen estable, pero los que progresan cuando llegan a Alzheimer decae su red, en concreto esta red específicamente, concretamente esa red es la que decae cuando ya han convertido a Alzheimer, pero los que se mantienen estable lo que hacen es incrementar de tal manera que ya es imperceptible la diferencia con lo que encontrábamos en los Progressive MCI. Por tanto, el modelo ahora predice con estos valores que han alcanzado los que antes eran estables, es que en poco tiempo estas personas van a desarrollar en algún momento Alzheimer, porque tienen esta hipersincronía que llevará algún día a hacerlo. Esto es lo que estamos ahora haciendo, un seguimiento para ver cómo van. Evidentemente, esto es neurofisiología, sincronías de fase, pues alguien puede creer que es un epifenómeno, no tiene relación realmente con la enfermedad. Así que pues nosotros empezamos a trabajar con biomarcadores incluso con biomarcadores en estados preclínicos. Tuvimos la suerte de en un congreso en Japón conocer, después de una charla, pues el profesor Kato y el profesor Nakamura se acercaron y dijeron, mira, nosotros tenemos todo lo que tú necesitas, pero hay una parte que no sabemos analizar. Sabemos analizar muy bien el PET, pero esto que haces tú de las redes con la magnetoencefalografía no sabemos. Así que mandé a Pablo Cuesta, un estudiante muy brillante de nuestro laboratorio físico, que se fuese a trabajar con ellos allí, porque era difícil trasladar los datos de toda la cantidad de población. Ellos tenían una población de gente control, que se hacían todo tipo de estudios, PET, magnetoencefalografía, resonancia, neuropsicología, análisis de sangre. Era increíble la cantidad de datos que tenían, pero tenían unos cuantos sujetos, al menos 13, que eran controles, pero que eran amiloides positivos. Eso nos interesó enormemente, porque si estas personas que tenían alrededor de 50 años eran amiloides positivos, queríamos saber si había una relación directa con la hipersincronía. Es decir, más amiloide, más hipersincronía, como predicen los modelos animales, los predicen los trabajos de Javier de Felipe, pues exactamente eso es lo que hicimos. Si lo cuento es porque salió bien, porque al final había un incremento de la sincronía entre la anterior cingulate cortex y el precuneus, muchísimas frecuencias y con una tendencia a mayor sincronía, más amiloide sobre estas regiones cerebrales, lo cual bueno, nos vino a decir que esto es un biomarcador que está muchísimos años antes de la enfermedad presente. Y esto nos cambió un poco también, nos cambió la perspectiva para un estudio que les voy a contar después. Pero la banda alfa, incluso la potencia de la banda alfa coincidía, mayor potencia de banda alfa, coincidía con los lugares donde más acumulación de beta amiloide se encontraba en estos sujetos controles. Así que, bueno, esto fue interesante, como siempre en ciencia. Lo más interesante es que el año pasado
un grupo en Canadá repitió este estudio y encontró exactamente lo mismo. Y esto nos puso, pues, para nosotros fue cuando nos pusimos más contentos, porque no teníamos ningún contacto con ellos, ahora sí, pero antes no teníamos ningún contacto con ellos y encontraron los mismos hallazgos. Y bueno, pues esto parece que ya es algo que está ocurriendo, más amiloide, más sincronía, y por tanto es interesante. Esto nos llevó directamente a pensar, bueno, si en este hallazgo casual que hemos hecho en estos 13 japoneses que han tenido más amiloide y tenían más sincronía, podemos buscarlo en personas que estén en riesgo de la enfermedad, los familiares de enfermos de Alzheimer, no es que tengan un riesgo desmesurado, pero tienen un poquito más de riesgo. Y si además ellos son portadores del gen de la POE4, el riesgo incrementa algo más. Así que en esta población de riesgo, que son sujetos, controles que están entre 50 y 65 años, están trabajando, no tienen ningún problema y son muy voluntariosos. La verdad es que ha sido estupendo cuando hicimos la primera llamada para reclutar a estos sujetos, la cantidad de personas que se prestaron para ayudar al estudio, tanto porque tenemos que tener familiares y no familiares, evidentemente, y a todos les hacemos resonancia magnética, magnetoencefalografía, pruebas neuropsicológicas, les sacamos sangre, hacemos muchísimas cosas con ellos y pero todos no tienen quejas cognitivas, no tienen daños cognitivos, no tienen atrofia cerebral, porque lo vemos muy bien en la volumetría de la resonancia. Es decir, están perfectos, pero queremos ver, ¿tienen esta hipersincronía? Sí. Empezamos a ver cómo en la tesis de Federico encontramos que había un incremento de la sincronía respecto a los no familiares, pero no tenía relación con el ApoE4. Esto es muy interesante, nunca entendíamos esta relación hasta un paper que ha salido esta semana, que precisamente lo que dice es que la ApoE va a tener relación con cuestiones proinflamatorias y además es de riesgo para múltiples demencias, no solamente para el Alzheimer. Y no entendíamos por qué nuestros datos no tenían tanta relación, pero yo creo que ahora, con este paper que ha salido esta semana, nos ha llenado de luz en este sentido. Pero claramente, fíjense cómo hay una hipersincronía 20 años antes. La edad típica del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es los 75 años. Estamos hablando aquí gente de media de 55 que ya incrementan la sincronía en una población de riesgo. Alejandra ha hecho su tesis sobre biomarcadores en sangre con relación con los datos de magnetoencefalografía. Saben ustedes que, y seguramente podría surgir esta discusión después, los biomarcadores en sangre, podemos mirar la tau fosforilada, la trionina en la posición 231, pues ahí está fosforilada y se puede observar en sangre y de esa manera es un proxy en realidad de amiloide. Es tau, pero es un proxy de amiloide, es decir, cuando esto está incrementado hay más amiloide circulante, todavía en estado de oligómeros, no en placas. Pero claro, nosotros queríamos ver si este tau fosforilado que tiene relación con amiloide en sangre, que es muy inicial, todo es muy inicial, no indica que ahí tengas acumulación de placas, estaba relacionado 25 años antes o 20 años antes de la edad típica de desarrollo con la hiperconectividad, y exactamente eso es lo que hemos encontrado, lo hemos publicado este año, hace muy poquitos meses, precisamente esta relación. Sin embargo, cuando tenían elevado NFL, que es un marcador más de neurodegeneración, encontrábamos la relación inversa. Así que es importante entender las relaciones que puede haber entre las dos cosas, pero hay gente que ya tiene más acelerado su estado, aunque todavía no tenga síntomas, los biomarcadores en sangre sí nos están detectando estas dinámicas que están muy relacionadas con las dinámicas neurofisiológicas. Y esto es interesante porque la mezcla de las dos cosas totalmente no invasivas va a ser muy potente en los estadios iniciales de la enfermedad. Alejandra ha hecho, este grupo de familiares, si conseguimos seguir teniendo financiación, el espíritu es seguir los 15 años. Llevamos 6 años siguiéndoles y Alejandra en su tesis le hizo la evaluación de las 2 primeras olas, que ya tenemos un seguimiento de 6 años, para ver si este biomarcador, esta hipersincronía, continuaba incrementando en el tiempo, y es exactamente lo que ella ha ido demostrando.
es que había un incremento justamente en esta red y en esta misma frecuencia en la banda alfa, incrementaba progresivamente la red y, por supuesto, en relación con el Tau 231. Las personas que más incrementaban la red también eran los que tenían más Tau 231 circulante en sangre. Con lo cual, pues este biomarcador que está relacionado con los marcadores biomoleculares, pues nos hacen pensar que estamos entre un hallazgo que puede tener mucho sentido muchos años antes. Uno dirá, alguien se preguntará, ¿por qué? ¿Qué más te da decirlo 20 años antes? Pobre gente, no les digas nada, no quieras. Hay muchas cosas que se están diciendo, por ejemplo, en el proyecto FINGER, que si cambias tu estilo de vida, muy probablemente puedas retrasar la enfermedad 10 años. Todos tendríamos que cambiar nuestro estilo de vida entonces, probablemente. Pero bueno, si hay alguien que tiene riesgo y es muy demandado por parte de los familiares cuando ven a su padre o su madre con una enfermedad así, el querer hacer algo, alguna directriz si estoy en riesgo, pues estos biomarcadores van a ser muy relevantes. Nos juntamos Javier de Felipe, que es de microcircuitería en neuroanatomía, Marc Busque, que es neurofisiólogo animal en modelos animales, Willem de Haan, que es neurólogo pero hace modelos computacionales, y yo que trabajo en humanos, nos juntamos para hacer un paper intentando entender todas estas escalas de análisis, desde lo que pasa en la microescala a lo que pasa en la macroescala que estudiamos nosotros, para intentar combinar la información, que esto pasa muy pocas veces en ciencia, que haya un modelo que al final identifique las cosas. Nosotros en humanos estábamos empeñados en esto. En las fases preclínicas se incrementa la conectividad para que de forma progresiva, para que después caiga, se rompa la red, pero lo que sí veíamos siempre era esto: cuando incrementa la conectividad en un sitio, en la siguiente fase lo que vemos es una pérdida de la conectividad, es decir, aquí hay una toxicidad por esta hiperexcitabilidad que lleva a una pérdida. Y esto interesó mucho a Marc, interesó mucho a Javier, porque coincidía muy bien con los datos que ellos también estaban encontrando en los modelos animales, o Javier en la microcircuitería, que ellos pueden estudiar muy bien la pérdida sináptica, la pérdida GABAérgica, etc. ¿Cómo nos ayudan otros sistemas de análisis? Pues claro, todo esto podría ser que tuviéramos un error en nuestro análisis estadístico clásico paramétrico, podría ser que tuviéramos algún sesgo que no nos estuviéramos dando cuenta, aunque hay otros grupos en el mundo que están encontrando cosas muy parecidas. Hay un grupo en Holanda, hay un grupo en Houston, hay un grupo en San Francisco que están encontrando, otro en Toronto, están encontrando cosas parecidas, pero aún así podríamos tener un sesgo. Así que decidimos hacer un estudio muy clásico, muy tontorrón. Seguro que los que sean expertos dirán, bueno, eso es una cosa como incluso muy antigua, de inteligencia artificial, para intentar hacer un estudio ciego. ¿Qué nos dice si yo le doy los datos, estos mismos datos, a la inteligencia artificial, qué me devuelve? ¿Me va a devolver que esta hipersincronía es la que clasifica o no? Y entonces, bueno, pues hicimos típica procedimiento de inteligencia artificial etiquetada, porque tenemos un grupo de entrenamiento y un grupo de validación en el que no lo sabe, pero los clasifica. Hacemos siempre una preselección porque tenemos tantas señales cerebrales que incluso podría ser un problema para el Support Vector Machine, que es lo que nosotros hemos utilizado. Así que hicimos un prefiltrado con Lasso, que es una manera de hacer una selección de variables previa, ciega nuevamente, o sea, no estamos imponiéndole nada ni le estamos diciendo nada al algoritmo, el algoritmo lo hace absolutamente solo. Pues lo que encontramos fue, y esta es la tesis de Adelia, que está pues en este momento sentada seguramente y dice que se va a pasar agosto entero escribiendo esto porque quiere sacarlo cuanto antes, en el que nuevamente, como ven, la hipersincronía, cuanto más alta es la sincronía, mejor clasificas a los pacientes con deterioro cognitivo leve. Y esto ya era ciego. Esto es lo que nos ha devuelto la máquina, sin saber la máquina, el algoritmo, sin saber absolutamente nada de qué queríamos nosotros encontrar. Pues en beta, esta hipersincronía, esto es el rankeado, no me va a salir en español, el posicionamiento de las diferentes variables y cómo la sincronía incrementa
incrementada diagnostica muy bien a los pacientes con deterioro cognitivo leve. Por otro lado, esto es muy interesante, porque no hace falta ya una persona que te haga el análisis tan específico que hacemos nosotros y todo eso, sino puede haber un algoritmo que tú cuelgues un dato de EEG o de MEC en una nube y te haga el análisis, y por tanto pueda darte una información específica de una persona si esto funciona. Por eso Adelia no lo quería publicar porque decía, bueno, pues es un SVM, esto es una cosa muy tonta en inteligencia artificial. Ya, pero será tonto en inteligencia artificial, pero tiene influencia en el campo, porque estás diciendo que de forma ciega puedes hacer análisis del estado neurofisiológico de forma rápida y automatizada. Claro, siempre pasa que quieres entender por qué. Yo no me quedaba contento con tener una buena hipótesis. Tienes que intentar entender por qué pasan las cosas, al menos en mi caso. Y cuando nos juntamos estos científicos, yo aprendí muchísimo de todos ellos. Javier, que estaba viendo estas relaciones en el nivel de la microanatomía, los modelos animales que encontraba Mark, que decía que cuando veía amiloide tenía mucha excitabilidad, pero cuando tenía mucho tau las neuronas se apagaban y se silenciaban, y probablemente por eso nosotros veíamos esta hipersincronía y esta hiposincronía mezclada. Pero Willem de Haan, que es un neurólogo pero dedicado a la neurociencia computacional, dijo, vamos a integrar todos los datos en un modelo de neurociencia computacional. Esto es lo que se debería hacer. Así que escribimos este position paper en el que decimos, bueno, proponemos esto. Pero lo que pasa es que los de neurociencia computacional ya estaban proponiendo algo parecido. Víctor Girsa, con el que hemos tenido muchas conversaciones, él había propuesto una idea parecida. Yo puedo hacer modelos de neuronas individuales, puedo hacer en redes de spiking, claramente, pero puedo convertir esto en local field potentials, puedo tener estos local field potentials y de aquí saltar a neural masses. Y de esta manera voy a ir saltando de escala, voy a saltar de neuronas a poblaciones e incluso llegar a propiedades emergentes del sistema, como es la conducta. Y puedo intentar hacer modelos de este tipo. Es exactamente lo que conseguimos que la Unión Europea nos diera 14 millones de euros para hacer este proyecto del Virtual Brain Cloud, en el que, bueno, pues aquí estaban todos los actores. Petra Ritter es la magnífica directora de ha sido la magnífica, porque ya ha terminado el proyecto, pero se ha logrado hacer un Virtual Brain en el que ahora hay un algoritmo en el que se pueden ensayar muchas cosas, y esto, muchas de estas hipótesis se pueden ensayar. Justamente es lo que hicimos nosotros. Mi estudiante Jesús Cabrera, que es un chico inteligentísimo, si alguien lo quiere, tiene una posición para él, es muy brillante y muy buena persona. Él lo que hizo fue intentar entender esto. Realmente lo que vemos nosotros con magnetoencefalografía es una pérdida de neuronas inhibitorias, es una pérdida de las terminales GABAérgicos. ¿Qué está pasando en el sistema? Así que típicamente en neurociencia computacional tú lo que haces es primero trabajar con datos empíricos, tienes tus datos de DTI para calcular la velocidad de conducción de las señales de las conexiones, pero también tienes datos empíricos de la conectividad funcional, del face locking value en este caso. Vas a introducir estos datos en un modelo, por ejemplo, de neural masses, como hicimos en este caso un Janssen-Reed, que es muy buen modelo para alfa, precisamente. Es un modelo que tiene mucho éxito precisamente en modelar cualquier cosa que sea en banda alfa, y como nosotros encontrábamos tantas veces la banda alfa, este era el modelo que nos interesó más, y a base de ajustes de parámetros, quitando neuronas inhibitorias, retrasando conexiones, hicimos cambios de muchísimos parámetros, encontraba sistemáticamente que precisamente esta pérdida inhibitoria era lo que realmente nos llevaba a tener una hiperexcitabilidad, una hiperconectividad, y reproducíamos muy bien las matrices empíricas de los datos reales, de los sujetos reales, a partir de este modelo computacional. Las señales que sacaba este modelo entre regiones eran muy semejantes, casi en 83%, lo que obteníamos realmente con los sujetos. Pero Jesús fue un poco más allá y dijo, voy a trabajar en el modelo
de manera en que le voy a forzarlo para deciros cómo hay que estimular, cómo hay que hacer neuromodulación. Si ahora sé que ese es el problema, voy a hacer un modelo computacional que me diga a qué frecuencia, en qué lugar del cerebro tienes que estimular para romper esa hipersincronía, porque si es la patológica, es lo que está llevando esa hiperexcitabilidad, hipersincronía a toda la cascada de problemas, habrá que calmarlo y por tanto tendríamos que hacer algo. Esto es una locura, porque Álvaro me ha sorprendido hoy mucho con la perspectiva que ha presentado, porque es muy parecida a la nuestra, pero en Alzheimer nadie lo está haciendo. Todo el mundo en la enfermedad de Alzheimer está estimulando para incrementar la potencia de las bandas. Todo el mundo. Incrementar gamma, incrementar alfa. Ayer lo hablé con él y me dice, yo estoy de acuerdo, Fernando, es una locura, yo creo que por ahí no vamos a ningún sitio. Yo le dije, nosotros queremos trabajar en desincronización, que no lo está haciendo nadie, es un poco loco, pero creemos que puede tener sentido. Y tengo un modelo computacional que me dice que si yo calculo el pico de alfa individual de cada sujeto, yo calculo su pico de alfa, que cada uno lo tenemos en un sitio, lo podremos tener en 10.1, 9,8, 12 hercios, cada uno lo tendrá en su sitio, pero estimulo 1,6 hercios por encima de ese pico individual de alfa, voy a desincronizar la red. Solo si estimulo 1,6, si me voy más arriba o si me voy más abajo, no lo hace bien. Y esto lo hicimos a partir de un modelo computacional, es decir, el modelo computacional inspiraba la estimulación. Por eso yo creo que muchas veces muchos de los modelos fallan, porque no están inspirados. Muchos de los patrones de estimulación están basados en hipótesis o en guías biológicas, pero no en modelos que te estén diciendo qué ocurriría si haces esto. Y esto es precisamente lo que hicimos nosotros. Lo primero lo probamos en controles, estudiantes del laboratorio. Tengo que decir que, claro, cuando se lo presentamos al comité de ética nos dijeron, a ver, vais a desincronizar una red. Le dije, no pasa nada, son estudiantes de doctorado, ya están muy estresados ya con sus tesis, nada puede ir peor. Así que lo hicimos. Esto fue la tesis de Martín, que es un cielo de persona, y les convenció a todos para que entraran en el estudio. Así que sí, evidentemente al estimular disminuíamos la sincronía, que luego se recuperaba afortunadamente, disminuíamos la sincronía entre regiones, y esto nos llevó a empezar esta prueba de concepto en pacientes, tanto en familiares de enfermos de Alzheimer como en pacientes con deterioro cognitivo leve, que llevamos pues todo el año pasado y todo y he tenido a estos 3 estudiantes la última semana a tope trabajando. Les dije, quiero presentar algo en el curso del Escorial, venga, a intentar hacer lo que podáis, a ver qué sacamos. Y claro, se negaban en rotundo, porque decían, no tenemos suficiente número de sujetos. Le dije, bueno, vamos a intentar mostrar algo. Así que son muy poquitos sujetos, la estadística todavía no es muy buena, pero la tendencia es fantástica. Y esto, ellos han hecho un modelo ROAST, que es en realidad un modelo también computacional de qué intensidades y cómo tienes que colocar los electrodos para que la intensidad de corriente llegue específicamente al cingulado anterior, que es el área que nosotros queremos hacer. Así que hicieron también un modelo computacional para calcular el lugar donde tiene que llegar a irrumpir esta frecuencia en banda alfa. La estimulación es 1.6 por encima, y ya encontramos que los que no tienen estimulación, los SAM, los que no se les hace estimulación, pero se hace un primer ramp-up de unos 20 segundos en el que sienten que tienen algo de estimulación, pero luego se quita inmediatamente, frente a los que estamos estimulando, que está reduciendo. Ellos no estaban muy contentos de mandarme esto porque son resultados muy preliminares, pero es una tendencia muy, muy interesante. Y ahora pongo un poco, y con esto voy a terminar rápido, el estudio que hicimos con Mercedes, porque a veces también la neuromodulación puede ser cognitiva. Es decir, no solo haciendo una estimulación eléctrica y cosas muy complejas, sino que si hacemos estimulación, y precisamente con el Ayuntamiento de Madrid, que tienen este centro tan bueno, ¿no?, de estimulación cognitiva, pues dijimos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al cerebro cuando vosotros hacéis esto a personas con quejas subjetivas de memoria, que todavía no tienen ninguna demencia y hacen bien los test neuropsicológicos? Pues fue algo estupendo, porque los que no estaban entrenados, que luego se les entrenaba, porque el comité, y esto fue muchísimo más trabajo, Mercedes lo recuerda, al principio no se les daba entrenamiento, se les daba
un entrenamiento fake, que no era exactamente el entrenamiento real, incrementaban la sincronía en el pre respecto al post. Pero los que se les daba el entrenamiento, esta sincronía se mantenía, y ustedes ven aquí, si se ve bien no lo sé, las trayectorias individuales, con lo cual parece que el entrenamiento cognitivo también producía algún tipo de reorganización de la red que llevaba a que esta hipersincronía disminuyera. De tal manera que ahora nosotros, precisamente también con Mercedes y otros profesores de la facultad, estamos intentando combinar la estimulación con TACS, con intervención cognitiva, para ver si se potencian el uno con el otro. Solo comentar que estamos haciendo un ensayo europeo, que esto ha sido otro grandísimo proyecto de más de 10 países en Europa, en el que estamos midiendo, vamos a tener 4.000 electroencefalogramas con neuropsicología, datos biológicos. Esto es una base de datos increíble, yo creo que de las más potentes que hay ahora mismo en el mundo. También tenemos magnetoencefalografía y un EEGs de 128 canales. Y bueno, simplemente lo dejo aquí porque va a ser una base de datos que cualquiera puede usar y va a dar muchas alegrías. Con eso ya termino, eso sí, con la conectividad dinámica, porque esa es la siguiente parte de tecnología en la que nosotros estamos metidos. Todo lo que he enseñado es estático, es decir, es como una foto, un promedio de un conjunto de tiempo, pero el cerebro no funciona así, el cerebro funciona muy dinámicamente. Así que les proponíamos una tarea cognitiva a nuestros pacientes y a nuestros controles, sobre todo ahora. Tenían que memorizar esta cara y perturbábamos la red, entiéndanme, cognitivamente, poniéndole una cara de interferencia en el que tenían que decir la edad estimada de la cara y luego tenían que decir si esta de aquí era o no la misma de la cara que había visto antes. Es una clásica tarea cognitiva de Delay Match to Sample, y lo que hacíamos era, cada 4 milisegundos hacíamos ventanas solapadas para ver la conectividad. En rojo es la conectividad por encima de la línea de base, en azul por debajo de la línea de base. Y estas dinámicas nos llevaron a ver que precisamente la onda portadora de información es beta. Y esto es muy interesante porque alfa y beta son las dos que nosotros vemos clásicamente relacionadas con el deterioro. Si en una tarea de memoria, cuando están manteniendo la información, y de hecho cuando tienen éxito, que es lo más interesante, es cuando están más azul, es decir, incrementan la sincronía en beta cuando están aprendiendo, pero durante el periodo de mantenimiento, incluso cuando le intentamos perturbar y distraer cognitivamente, mantienen desincronizada esa red y solo la vuelven a sincronizar el engrama cuando aparece otra vez la cara a la que tienen que responder. Así que estas dinámicas nos permiten entender, y además beta está muy relacionada con sistemas colinérgicos, ¿no? Se saben que los bloqueantes colinérgicos bloquean beta, así que todo tiene sentido y nos da mucha alegría hacer estas conectividades dinámicas ahora. Bueno, estas son mis conclusiones, pero bueno, más o menos las he contado. Solo poner una foto en obras de nuestro edificio, que nos han prometido que está terminado ya el 15 de agosto, están trabajando a tope. Esta es una foto de ayer, así que ahí donde va la nueva máquina de los fondos que ha comentado Rafael de la Unión Europea. Hemos tenido muchísima suerte porque ha sido muy competitivo que nos dieran 2 millones y pico de euros para poder comprar la máquina, tener todas estas tecnologías asociadas de electroencefalografía. Tenemos, el Hospital Clínico nos ha cedido los fines de semana su resonancia de 3 teslas para hacer investigación con ellos. Queremos comprar, si nos llega el dinero, un Simoa para hacer estudios biomoleculares. Y bueno, y al final esto es una pequeña torre de Babel, el centro, donde hay gente de todo tipo de cosas, pero al final la gente, en mi experiencia al menos, entran por una especialidad y todos acaban siendo neurocientíficos. Así que, bueno, está bien que cada uno llegue por un camino diferente a esto. Estos son el grupo, que si hay un aplauso será para ellos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora abrimos turno de preguntas. Teresa. Me gustaría saber, con todas las técnicas que has estado explicando, ¿qué retos o oportunidades habéis encontrado a la hora de sincronizar datos de todos los modelos computacionales o MEG? Sí, muchos. Es buenísima pregunta, muchas gracias. Son mucho más barreras conceptuales que reales,
Porque luego cuando te pones a ello y pones a un ingeniero, a un médico, a un psicólogo a trabajar con esos datos, mirándolos con cada uno es especialista en una perspectiva, por ejemplo, lo computacional, cómo se entrena, si son suficientemente flexibles en sus conversaciones y en sus maneras de mirar las cosas, todo funciona muy bien. En un principio, los de los modelos computacionales dicen, es imposible que yo te diga dónde se puede estimular. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a aproximarnos, cómo lo podemos hacer. Esto no puede nunca coincidir con que yo te diga si tiene más tau o menos tau. Eso estamos trabajando ahora en un modelo de toxicidad de tau, precisamente con Jesús, y ver si podemos con los modelos predecir esa toxicidad de tau, que haría la neurona. Bueno, pues es ir rompiendo barreras psicológicas, pero no metodológicas, que no las hay tantas, curiosamente. Gracias. Fernando, ¿conoces por qué los enfoques farmacológicos han apuntado más a la beta amiloide que a la tau? Bueno, es una pregunta muy controvertida, pero yo diría, hay tanta investigación, tantos años, tanta dinero puesto en esta idea, que es muy difícil quitarse de ella. Es decir, amiloide seguro que tiene un papel, estoy convencido, pero probablemente sea algo paralelo, ¿no? Algo que está ocurriendo en paralelo, que ocurre en nuestra biología de forma normal, porque los ancianos, cuanto más ancianos son, más amiloide tienen. Por tanto, eso está ocurriendo y tiene que ser un factor que afecta de alguna manera. Eso estoy convencido de ellos. Y por tanto, tratarlo o intentar evitar que se acumule de forma rápida, yo creo que no es mala perspectiva. Pero el problema es cuando eso bloquea cualquier otra opción. Porque el problema es que no estamos avanzando, porque yo creo que estamos bloqueados con una sola opción. Por ejemplo, en la PIA en la que yo estoy, grupo dentro de la Asociación Internacional de Alzheimer de Electrofisiología, llevamos 2 congresos intentando que haya un simposium de neurofisiología. Y no podemos, porque es tanta la presión de los laboratorios farmacéuticos que ocupan todas las mesas y todos los simposium, que es imposible entrar. Entonces no hay otra opción. Incluso otras personas que vienen con estimulación tampoco pueden entrar. Al final, la noticia que se da del congreso es en una dirección. Y entonces tienes que ir a congresos más pequeños, tienes que empezar a hacer otros tipos de evidencias para llegar. Pero bueno, o sea, no está mal el amiloide, ¿eh? Yo creo que es una idea que hay que continuar trabajando. Pero hay otras cosas como la excitabilidad, porque en mi opinión, y aquí voy a decir una locura, la excitabilidad no empieza por el amiloide, empieza por un fallo de astrocito y glía. Estoy convencido que hay un problema inmunológico, hay un problema de infección o algo parecido que lleva a la disrupción de la glía y el astrocito, y eso provoca que la neurona piramidal empiece a disparar, porque, como sabes, también astrocito y glía tienen un buen control de la excitabilidad de la piramidal. Y si la piramidal se dispara, empieza a sacar amiloide. Y entonces ahí empieza todo. Entonces el amiloide al final es un byproduct de algo que ha pasado antes. Y esto, hay mucha gente trabajando en esta idea y creo que por ahí van a ir las cosas, seguramente. Sí, dentro de este contexto, ¿qué opinas de los trabajos que creo que empezaron en un laboratorio de Israel, sugiriendo que esto es un problema esencialmente infeccioso? Sí, o sea, la hipótesis infecciosa es muy interesante porque lo que ha pasado es que se encuentran algunas de las bacterias clásicas que tenemos en la boca, se encuentran de pronto en el cerebro en muchos de los enfermos de Alzheimer. No solo bacterias, sino también virus, y también se está estableciendo una relación muy directa con la microbiota. Es decir, que personas que tienen pérdida de algunas bacterias protectoras en microbiota tienen más bacterias de las que no son buenas en el cerebro. Esto es un estudio correlacional nuevamente, porque claro, yo haces histopatología a alguien que se muere de Alzheimer, le miras el cerebro y tiene muchas bacterias. A lo mejor simplemente es porque estaba tan débil ya que ha entrado un montón de bacterias después, no era antes. Pero hay gente trabajando incluso en modelos animales en este sentido, están encontrando datos muy interesantes, incluso en neurofisiología, la pérdida de esta riqueza bacteriana en la microbiota está relacionada también con algunas en los modelos animales, con el comienzo de alteraciones en la neurofisiología en los datos. Así que es posible que por ahí, y es una de las razones porque la dieta es un factor que siempre hemos dicho que era importante. Así que, bueno, todo empieza a tener relación cuando entras en esta hipótesis
infecciosa, no sé de qué tipo, si vírica o bacteriana, pero empieza a tener sentido. Sí, por cierto que la dieta buena es la mediterránea, ¿no? Sí. Eso, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que la Fundación Gordon, que es una fundación americana, que lo que hace es coger a 15, 20 científicos, los lleva a una isla desierta, en mi caso fue a Hong Kong, y os juntáis 10 días ahí y os habláis, pero cada uno nos dimos cuenta que veníamos de un campo completamente distinto dentro de la enfermedad de Alzheimer. Unos eran de dieta, y entonces una chica de Australia nos dio una conferencia magnífica de lo bien que se comía en el Mediterráneo. Y decía, bueno, o sea, ¿cómo me voy a enterar de lo bien que comemos, lo importante que es la dieta mediterránea, que alguien me lo cuenta en Hong Kong y viene de Australia, ¿no? Y allí tienen también productos muy parecidos y por eso sí. ¿Había otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por tu charla, me ha parecido súper interesante. Y quería preguntar si sabes, o sea, si se sabe de alguna manera si esta sincronización o desincronización está relacionada también con otras enfermedades aparte de Alzheimer. Y si por ello, o sea, en caso de que sí, si se han desarrollado algún modelo computacional un poco del mismo procedimiento que se está haciendo aquí, pero para investigar otras enfermedades neuronales. Muchas gracias. La especificidad, sensibilidad que siempre nos trae de cabeza. Hay un grupo muy bueno con el que tenemos buena relación en Cambridge, que está haciendo otro tipo de demencias, taupatías fundamentalmente, y que están encontrando todo lo contrario. Ellos, como están viendo taupatías, lo que están encontrando es el silenciamiento de la red de forma muy temprana, que es lo que predice precisamente el modelo animal de Mark Buske. Lo que él dice: cuando tienes amiloide tienes excitabilidad, cuando tienes tau tienes pérdida de la actividad neuronal. Y justamente ellos lo que están encontrando es eso, así que es un patrón diferencial, lo que también nos permite a nosotros tener... nosotros estamos intentando comparar también con Parkinson y otras demencias para ver si tenemos esos patrones diferenciales. Pero los ingleses lo han encontrado muy bien y lo han publicado además muy recientemente en una serie de papers, y es muy interesante porque coincide con la hipótesis biológica de que la ruptura de la red pertenece a tau y por tanto el deterioro cognitivo pertenece a tau y por tanto tau hay que hacer algo con él y no solo una amiloide. ¿Otra pregunta? Muchas gracias por el seminario, ha sido profundamente interesante. Disculpa si lo has explicado, pero no he entendido. ¿Cómo localizáis, cómo localizáis la banda de frecuencias en la que estimuláis para derrumbir alfa, pero cómo lo localizáis la estimulación específica dentro del cingulado anterior, la más beneficiosa? Es la pregunta del millón. Muchas gracias por tu pregunta, porque es muy parecido a lo que contaba antes Álvaro. Yo estoy en esta parte de la clase donde cae el agua, pero no va a caer el agua en el ordenador. Es que el ejemplo de Álvaro ha sido extraordinario en ese sentido. Nosotros estamos estimulando en el modelo ROSE que hemos hecho, sí, calculamos cómo es la permeabilidad de las corrientes al paso de los tejidos en ese sitio específico, porque tenemos la resonancia individual del sujeto. O sea, tenemos una resonancia magnética, tenemos cuál es el volumen del cráneo, calculamos cuál es el thickness del cráneo, lo metemos en nuestros cálculos de algorítmica, también calculamos la distancia que hay hasta el cingulado y la permeabilidad de la corriente, haciendo simulaciones, hacemos simulaciones de esas permeabilidades de corrientes y estimamos que llegaría a una parte del cingulado anterior, pero no al área 11 o al área, ¿sabes? No específicamente, si vamos a áreas de Brodmann, no creo que sea así, será más el conjunto del subgenu en el cingulado anterior. Es lo que nosotros pensamos. Pero bueno, los datos que nos están llegando de estos primeros datos indican que la hipersincronía de esa zona muy anterior, que ahí sí la podemos localizar bien con la magnetoencefalografía, está cambiando. O sea que hemos mojado toda esta parte, pero hemos conseguido que el ordenador se moje, ¿no? Eso es un poco la idea. Pues muchas gracias, Fernando. Un aplauso. Pero no te vayas muy lejos porque ahora vamos a tener un panel en el que yo voy a hacer de Álvaro, porque Álvaro se ha tenido que marchar, pero yo al fin y al cabo soy también médico y además trabajamos en enfermedades en el laboratorio, no soy tan ignorante
con Fernando sobre la neurotecnología en la clínica. El panel lo va a dirigir Teresa y empezamos como en 5 minutos, si os parece bien. Pues un bathroom break, que dicen en inglés.